Ok, primero que todo, mi nombre es Jaime Andrés Mateus. Este es el grupo conformado por Mafe Rey y Jaime Andrés Mateus. Hoy les vamos a presentar todo lo equivalente a lo que tiene que ver con la parte del análisis horizontal, vertical, entre otros análisis de Ecopetrol S.A. Bueno, como tal, Ecopetrol S.A. es una de las compañías más importantes del país y es la principal compañía del sector energético en Colombia. Ecopetrol es una sociedad de economía mixta de orden nacional organizada como sociedad anónima y vinculada al Ministerio de Minas y Energía. A continuación, vamos a hablar más que todo del índice, que es la introducción a la empresa, como lo estoy dando precisamente. Después va a ver la situación financiera, el estado de resultados, el análisis vertical y horizontal, el análisis comparativo de cuatro cuentas representativas, el flujo de efectivo 2023-2024, sobre todo centrándonos en 2024. Después va la comparación con estados financieros y para lo último es la opinión y recomendación frente a lo que se pudo analizar ya más a profundidad. Siguiendo con el tema de la introducción de la empresa, les menciono que Ecopetrol tiene como objetivo social, según el artículo 4 de sus estados, incluye actividades de exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. En sus otros derivados y otros proyectos energéticos y de infraestructura. En cuanto a su misión, podemos ver que Ecopetrol busca convertir fuentes de energía en valor para clientes y accionistas, cuidando la integridad del ambiente y sus comunidades. Su visión es consolidarse como un grupo empresarial energético de clase mundial enfocado en petróleo, gas y energía de transición. Ok, continuando con el punto número 2, podemos ver todo lo que tiene que ver con el tema de la situación financiera, el balance general 2023-2024, que precisamente aquí les muestro lo que es la introducción, un poco más de lo que les acabo de mencionar. Continuando, bueno, porque Ecopetrol se considera una compañía comprometida con el ambiente. Esto se refleja más porque su compromiso es en la economía circular, que aplica mediante la reducción, reutilización y el reciclaje de materiales para minimizar su huella ambiental. Esto incluye la reutilización de agua industrial en un 60% y el aprovechamiento de residuos orgánicos como compostaje, entre otras prácticas, junto con otras iniciativas como conservación de la biodiversidad, el enfoque en la gobernanza responsable y los proyectos con impactos sociales en las comunidades, que son pilares de su estrategia de sostenibilidad. Ok, ahora sí, a continuación les voy a mencionar toda la cuestión de la situación financiera en su balance general 2023-2024, las conclusiones que pudimos sacar después de revisar a profundidad todo lo que tiene que ver con su situación financiera. Lo que pueden ver acá, sobre todo, es todo lo del tema del Excel, tanto el análisis horizontal y vertical, tanto lo que tiene que ver con 2023-2024, y analizando un poco más a profundidad, las conclusiones que podemos sacar son que los activos totales aumentan de 282.3 billones de pesos en 2023 a 301,3 billones en 2024, un incremento del 6,8%. También los pasivos crecen en proporción similar, de 179,1 a 191,3 billones, manteniendo una estructura donde el 63,5% del activo está financiado con deuda. El patrimonio también crece, pasando de 103,0 a 110 billones, lo que muestra fortalecimiento en el valor para los accionistas. Cabe mencionar que en el patrimonio podemos ver que gran parte está relacionado a los accionistas, casi todo su valor en patrimonio está dado hacia los accionistas. Esto habla mucho de que la compañía refuerza mucho la participación de personas a nivel exterior y sobre todo da recaudos y da realmente buenas recompensas a sus accionistas, obviamente dependiendo de cada parte de acción que tenga y participación. En los activos corrientes vemos una caída del 11,6%, especialmente por la disminución de las cuentas por cobrar en un 38,7%, pasando de 33,3 a 20,4 billones, mejorando el capital de trabajo y la liquidez. Por otro lado, los activos no corrientes aumentan un 12,7%, liderados por propiedades, planta y equipo y por los recursos naturales y del cambio de ambiente. Esto confirma un año de altas inversiones en el CAPEX, consistente con la estrategia de expansión y modernización del grupo Ecopetrol. Ok, un poquito pasando ya a lo que es el tema de los estados de resultados, que también pueden ver obviamente que está el análisis horizontal absoluto y el análisis horizontal relativo. Podemos destacar un poco más lo que tiene que ver con que la empresa y los ingresos caen de 143
143 billones a 133 billones. Eso sería una reducción del menos 6,8%. La utilidad bruta también baja de 54,9 a 46,8 billones, una reducción del 14,7%. Y la utilidad neta también disminuye de 23,3 a 19,6 billones, una caída del 15,8%. El margen neto pasa de 63,3% a 14,7%. Eso refleja un entorno de menores precios internacionales del crudo y mayor presión en costos y gastos financieros. Ya de pronto pasando un poco más otra vez en temas de Excel, sobre todo el análisis del flujo de caja, aunque son ciertos activos relacionados también a ello, podemos ver como tal toda la situación que tiene que ver, mentiras, no, esto ya es sinceramente situación financiera y estados de resultados también. Esto tiene que ver más que todo con el análisis vertical. Ecopetrol tiene una estructura donde los activos no corrientes representan cerca del 80% del total, mostrando un modelo intenso en infraestructura. En efectivo representa solamente el 4,7% del activo, pero crece frente a 2023. Las cuentas por cobrar bajan de 11,8% a 6,8% del total, una mejora significativa, como ya lo había mencionado con anticipación. En el análisis horizontal, los activos crecen del 6,8%, las cuentas por cobrar disminuyen del 3,7, del 3,8, perdón, del 38,7%, discúlpenme, y las propiedades, planta y equipo aumentan del 12,9%. El pasivo a lo largo plazo crece un 11,9%, como podemos ver, lo que mejora el perfil de vencimientos. En resultados, los ingresos caen del 6,8% y la utilidad neta en 15,8%. A continuación, mi compañera Mafe Rey les va a dar un poco más de profundización en lo que tiene que ver con el análisis comparativo de 4 cuentas representativas. Muchas gracias. Bueno, ahora continuando con los pasivos, acá podemos observar que los pasivos crecen en proporción similar de 179,1 a 191,3 billones, manteniendo una estructura donde el 63,5% del activo está financiado con deuda. Ahora con el patrimonio también crece, pasa de 103,0 a 110 billones, lo que muestra fortalecimiento del valor para los accionistas. Acá podemos observar parte del Excel de la situación financiera y el estado de resultados. En los activos corrientes vemos una caída del 11,6%, especialmente por la disminución de las cuentas por cobrar en un 38,7%, pasando de 33,3 a 20,4 billones, mejorando el capital del trabajo y la liquidez. Por otro lado, los activos no corrientes aumentan un 12,7%, liderados por propiedades, planta y equipo y por los recursos naturales y de medio ambiente. Esto nos confirma un año de altas inversiones consistente con la estrategia de expansión y modernización del grupo Ecopetrol. Acá podemos observar el estado de resultados. Los ingresos caen de 143,0 a 133,3 billones. Acá la utilidad bruta baja de 54,9 a 46,6 billones. La utilidad neta disminuye de 23,3 a 19,6 billones con una caída del 15,8%. El margen neto pasa de 16,3 a 14,7 y esto que refleja un entorno de menores precios internacionales del crudo y mayor presión en los costos y gastos financieros. Acá podemos observar pues la gráfica y los datos en Excel. Bueno, ahora con el análisis vertical y el horizontal. En el análisis vertical, Ecopetrol tiene una estructura donde los activos no corrientes representan cerca del 80% del total, mostrando un modelo intensivo en infraestructura. El efectivo representa solo el 4,7% del activo, pero crece frente a 2023. Por otro lado, las cuentas por cobrar bajan del 11,8% a 6,8% del total, lo cual es una mejora significativa. Por otro lado, en el análisis horizontal, los activos crecen del 6,8%, las cuentas por cobrar disminuyen del 38,7%
y las propiedades planta y equipo aumentan 12,9%. El pasivo a largo plazo crece en 11,9%, lo que mejora el perfil de vencimientos. En resultado, los ingresos caen en 6,8% y la utilidad neta 15,8%. Bueno, a continuación se resumen las 4 cuentas más relevantes del balance. Primero que todo están el efectivo y los equivalentes, los cuales suben de 12,3 a 14 billones, en un 13,9%. Esto está relacionado directamente con el fuerte flujo de operación positivo en 2024. La segunda son las cuentas por cobrar, que caen de 33,3 a 20,4 billones, una caída del 38,7%, lo cual es señal de mejor cobranza y menor exposición en ventas a crédito. Tercero están las propiedades plantas y equipo, las cuales suben del 95,1 a 107,4 billones, en un 12,9%. Estas corresponden al alto nivel de inversión en el grupo. Y cuarto están los préstamos y las financiaciones. La deuda de largo plazo aumenta y la de corto plazo disminuye. Esto refleja una estrategia de refinanciar para alargar vencimientos y soportar la inversión. Bueno, ahora vamos con el flujo de efectivo en 2024. Acá podemos ver las actividades de operación, las cuales generan en 45,1 billones, lo cual es más del doble el año anterior. Esto se debe a la reducción de cuentas por cobrar, a altos ajustes por depreciaciones y a una mayor eficiencia operativa. El flujo operativo es muy positivo, señal de solidez en el negocio principal. También están las actividades en inversión, que representan una salida de menos 22 billones, correspondientes a inversión en propiedades, plantas y equipos, recursos naturales, intangibles y adquisiciones como el CPO-09. Esto nos confirma que la empresa está invirtiendo fuertemente en proyectos de largo plazo. Actividades de financiación. Estas implican una salida del menos 22,6 billones por pago de deuda, intereses y dividendos, lo que muestra un compromiso importante con los acreedores y los accionistas. Bueno, esta es la información que les mencioné anteriormente. Ahora vamos con la comparación entre el flujo operativo y la utilidad neta. En 2024 la utilidad neta es de 19,6 billones, pero el flujo operativo es de 45,1 billones, casi 3 veces más. Esto muestra que la utilidad contable se ve reducida por gastos no monetarios como depreciaciones e impairment, mientras que la empresa genera efectivo real muy superior a lo que refleja la utilidad. Además, la reducción de cuentas por cobrar libera caja. El efectivo total sube de 12,3 a 14,05 billones, un incremento de 1,7 billones, lo que reafirma una mejora en la liquidez. Ahora contestando las preguntas como: ¿el flujo neto de actividades operativas es positivo o negativo y qué significa? Bueno, acá podemos ver el flujo de efectivo del 2024 y ya anteriormente lo comparamos con el año 2023. En 2023 fue el 19,801 billones y en 2024 45,128. Esto es más que el doble en 2023. Esto significa que la operación genera caja y no la consume, lo cual es sano. Las ventas y las actividades petroleras permiten cubrir costos, gastos, impuestos e intereses y aún así dejar excedente en efectivo. El salto tan fuerte en 2024 indica una mejor conversión de la utilidad contable en efectivo, apoyada en menores cuentas por cobrar, lo cual significa que se cobran más rápido, y los ajustes no monetarios importantes como la depreciación y la amortización. Esto le da a Ecopetrol capacidad para financiar inversiones, pagar dividendos y atender su servicio a la deuda sin depender totalmente del nuevo endeudamiento. La siguiente pregunta es: ¿está invirtiendo en activos fijos o a largo plazo? ¿Cómo se financian las decisiones estratégicas? La respuesta es que sí, está invirtiendo fuertemente en activos a largo plazo. Del flujo de inversión se observan salidas importantes por propiedad, planta y equipo,
También en recursos naturales y del medio ambiente, intangibles y otros activos financieros también muestran movimientos relevantes. El efectivo neto de inversión es negativo. Significa que está reinvirtiendo más de lo que recupera por venta de activos. Ahora, ¿cómo se financia? En 2024 la empresa genera más de 45.128 por operación. Usa menos 22.034 para inversión y menos 22.687 en financiación. Como le dije anteriormente, principalmente en dividendos e intereses. El flujo neto de efectivo antes de efecto cambio y otros factores es casi equilibrado, con un aumento de caja de 1.719. Esto indica que las inversiones se financian mayoritariamente con la propia caja operativa, más que con nueva deuda. De hecho, el flujo de financiación es netamente de salida. En 2023 el patrón es parecido, pero con un flujo operativo menor de 19.801 billones, una inversión similar de menos 20.020 y casi neutral en financiación con menos 356. La siguiente pregunta es, ¿qué decisiones estratégicas puede inferir a partir de los flujos de inversión y financiación? La respuesta es que Ecopetrol mantiene una estrategia de inversión de largo plazo en activos productivos y en recursos naturales, buscando preservar y ampliar su capacidad de producción. Se percibe una política de dividendos exigente, una fuerte salida de caja por dividendos en 2024 y un uso prudente de nueva deuda en ese año, lo cual significa pocas captaciones netas. La empresa está priorizando financiar sus proyectos con la caja operativa antes que asumir un gran endeudamiento nuevo, lo que es positivo desde el punto de vista de la solvencia, pero exige cuidar mucho la generación futura de caja. Bueno, ahora vamos con la clasificación de las actividades. Acá podemos observar las actividades de operación, como la participación de accionistas no controlantes, el cargo por impuesto a las ganancias, la depreciación, la pérdida, la utilidad por realización de otros resultados integrales en venta de negocios conjuntos, el costo financiero conocido en resultados, los pozos secos, la pérdida, ganancia por valoración de activos financieros, la utilidad en operaciones de cobertura con derivados, ganancia en combinación de negocios, ganancia por venta de activos, resultado de las inversiones en compañías asociadas y negocios conjuntos, la diferencia en cambios realizada sobre coberturas y exportaciones e inefectividad, provisiones y contingencias, otros conceptos menores, cambios netos en operaciones con activos y pasivos y el impuesto de renta pagado. Bueno, acá, según nuestra investigación, las actividades de operación generan más de 45,1 billones. Ahora vamos con las actividades de inversión. Estas son inversión en negocios conjuntos, contraprestación pagada por la adquisición de subsidiarias, inversión en propiedad, planta y equipo, inversión en recursos naturales y del ambiente, adquisiciones intangibles, venta de activos manteniendo para la venta e instrumentos de patrimonio, compra y venta de otros activos financieros, intereses recibidos, dividendos recibidos e ingresos por venta de activos. ¿Esto cuánto genera? Pues según nuestros cálculos fue de menos 22,03 billones. Y ya por último están las actividades de financiación, que son las capacitaciones, pagos de préstamos, pago de intereses, pagos por arrendamientos, restitución del capital y dividendos pagados. Las actividades de financiación están valoradas en menos 22,68 billones. Ya para finalizar la opinión y las recomendaciones. Con base en los estados financieros y en los flujos de efectivo, nosotros proponemos las recomendaciones para fortalecer la posición de caja. Primero que todo es mantener la estrategia de reducción de cuentas por cobrar, lo cual ha sido un factor clave en el 2024. También revisar la política de dividendos, ya que los pagos son elevados. Se podría moderar para fortalecer la liquidez. También controlar el endeudamiento, revisando tasas, plazos y oportunidades de refinanciación.
También priorizar inversiones de alto retorno, dado que el CAPEX es elevado. Y por último, definir un nivel de caja objetivo o colchón de liquidez para mitigar la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. Y como conclusión tenemos que aunque 2024 fue un año con menores riesgos y utilidades, Ecopetrol muestra una mejor posición de caja, un flujo operativo muy sólido y una estrategia firme de inversión, lo que soporta su sostenibilidad a largo plazo. Muchas gracias por su atención.